Buenos días, mi nombre es Vivian Carvajal y soy integrante del grupo número 5 y yo voy a hablar sobre la agrupación Distinct, junto con otro tipo de agrupaciones que todos los compañeros de mi equipo vamos a exponer. El Distinct en SQL. La cláusula Distinct nos devuelve valores únicos. En una tabla, una columna puede contener valores duplicados y algunas veces solo se necesita un listado de los valores diferentes. Porque al poner datos en los atributos puede ser que algunos estén repetidos y nosotros lo único que queremos saber son los tipos de datos que hay en esa lista. Entonces lo que hace la función distinct es simplemente tomar uno de cada uno si es que está repetido y ponerlo en una lista para así no tener que tener repetidos y simplemente mirar el valor diferente de cada uno. La sintaxis del distinct en SQL. La cláusula distinct se añade a las sentencias select, justo después de la palabra clave select. Es una manera de seleccionar un pedazo de información, pero agregándole una condición, que es el distinct. La sintaxis, la más básica es el select distinct, el nombre de la columna, o sea, el nombre del atributo, y el nombre de la tabla de donde se está seleccionando. Así, este puede extraerlo de la tabla de la cual uno quiere. Por ejemplo, queremos conocer todos los autores de los cuales tenemos libros. Si utilizamos esta sentencia select author from libros, aparecen repetidos. Para obtener la lista de autores sin repetición, usamos select distinct primero, antes de autor, from libros. De esta manera nosotros podemos seleccionar todos los autores que hay sin tener que repetirlos de la tabla de libros. Note que en los tres casos anteriores aparece null como un valor para autor. Si solo queremos la lista de autores conocidos, o sea que no haya ninguno que sea anónimo, por ejemplo, no queremos incluir null en la lista, podemos utilizar la sentencia siguiente. Select distinct autor from libros, que es la tabla, where autor is not null. O sea que va a seleccionar todos los datos de esta columna que no estén repetidos y se le agrega una condición adicional, que es que no selecciona ningún autor que sea not null. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de todo esto. Bien, como podemos ver en este query, lo que hemos hecho es crear una tabla de libros. Cada atributo se le pone varios atributos, que es el código del libro, el título del libro, el autor que lo escribió, la editorial que lo publicó y una primary key. Lo que se hace también es insertar varios libros. Insertamos varios libros para poder probar la base de datos. Como aquí podemos ver, le ponemos insert into libros en la tabla que estamos usando los valores, que este es, por ejemplo, título, o sea, el título del libro, el autor y el lugar que lo publica. Bien, cuando ya hemos insertado todo esto, entonces vamos a probarlo. Entonces, para obtener la lista de autores sin repetición, vamos a usar esta sentencia, que es la que hemos ido discutiendo, que es el select distinct autor from libros. Le damos execute y podemos ver que nos selecciona los distintos autores de libros sin ninguna repetición. Digamos J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, aquí tiene 2 libros,
y tiene 2 apariciones, pero con el distinct solo tiene una aparición, solo para tener el valor único. Pero aquí podemos ver que el número 1 es null. Hay un libro que no tiene un autor definido. Entonces, para obtener la lista de autores conocidos, es decir, no incluyendo null en la lista, entonces seleccionamos esto, le damos execute y ya no aparece ningún autor que sea desconocido, simplemente aparecen todos los que sean not null. Bien, para contar los distintos autores que tenemos, simplemente agregamos a la sentencia un count. Así podemos ver cuántos autores tenemos en realidad. Tenemos 8 autores. El nombre de las editoriales sin repetir es el mismo proceso, simplemente nos aparecen 4, junto con una editorial desconocida de un libro. Para la cantidad de editoriales es lo mismo y nos dice que hay 3, no cuenta la not null porque eso es como un vacío. Distintos autores de la editorial Planeta. O sea, vamos a seleccionar solo una editorial a ver cuántos autores tiene esta editorial. Damos execute y nos aparece todos los autores que han publicado en esta editorial, que son 4. Para distintos autores que tienen cada editorial empleando group by. Group by lo va a explicar un compañero mío más adelantito, pero es para poner ejemplo de cuántos autores tiene cada editorial, enumerándolas. Digamos, las que más tienen es MS y Planeta, que son las que tienen 4 autores cada uno. Y mostramos los títulos y editoriales de los libros sin repetir títulos ni editoriales. Entonces le damos execute y nos va a dar todos los libros sin que tiene cada editorial, ¿verdad? Entonces aquí aparece el editorial y aquí aparecen los títulos que hay de cada libro. Como podemos ver, los distingue perfectamente y eso sería todo para mi ejemplo. Buenas, mi nombre es Luis Ernesto Castillo y les voy a platicar sobre la parte de la función ABG, mínimo y máximo. ¿Cómo es? Principalmente vamos a hablar de la función ABG. ¿Cómo es la función ABG? ¿Qué sintaxis posee? Pues la sintaxis es el select, el ABG, aquí sacamos la columna, puede ser todos los valores de la columna o solo los valores distintos de la columna. Y al, lo que indica la función ABG, que es que tome todos los valores de la columna para realizar el cálculo y obtener el promedio. Y al es el valor que obtiene ABG por defecto. Esta distinct, que también lo que indica a la función, es que opere solo con los valores únicos y que una cosa importante a conocer es que la función ABG ignora los valores nulos. Luego tendríamos una diferencia para diferenciar cómo funcionaría. Tenemos un ejemplo de, tenemos este conjunto de números que significaría una columna. Tendríamos 3, 7, 6, 9, todos estos números. Y en caso de usemos add en la función ABG, nos traerá los valores, todos los valores realmente. El 3, el 7, todos los valores, aunque estén repetidos, 3, 3, 7, 7, y sacará el promedio de todos estos valores. En este caso sería el 5.875. Ahora, en el caso de que usemos los distintos, solo tomará los únicos, los valores que son únicos o distintos de otros. En este caso, si tenemos un 3, no va a volver a repetir el 3 que ya existía anteriormente, solo va a copiar una vez. Y sacará el promedio de solo estos valores, que en este caso sería 0,6.177. También vamos a ver la parte de mínimo y máximo, que su sintaxis es muy parecida, igual, siempre en columna, y mínimo significa que, es decir,
pues devuelve el valor mínimo de una columna y máximo devuelve el valor máximo de una columna. La diferencia entre estas dos, principalmente, es que ABG, tanto ABG como mínimo y máximo, agarran valores numéricos, pero solo mínimo y máximo agarran valores, otro tipo de valores, como puede ser una fecha, puede ser un texto tal cual. Ahora vamos a ir a un ejemplo aquí en SQL. En este caso yo tengo una base de datos llamada ejemplo y tengo una tabla creada. Esta es la tabla llamada alumnos, que posee un número de cuenta, que es la primera key, que es un varchar, posee los 4 nombres, la identidad y la nota. En este caso la nota es un decimal. Ahora, vamos a ver si tenemos por aquí, vamos a hacerlo desde cero para no hay problema. Okay, creo la tabla alumnos y aquí tengo agregado algunos alumnos que agregar en este caso. Los creo todos. Y aquí voy a hacer un select para poder ver todos esos alumnos. En el caso tenemos 9 alumnos con su nombre, su número de cuenta y su identidad. En este caso también tenemos un valor nota, ¿verdad? Cuando nosotros estamos usando el ABG, el select ABG, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacerlo el ABG nota, en este caso estamos trayendo a todo el promedio de todas las notas. También lo podemos definir de esta manera, que no es necesario al ser por defecto y atraer estado. La ABG por defecto es como si tuviese esta manera de aquí. Al final estas dos son totalmente la misma. Y luego poder usar el distinct, que solo me traerá los datos únicos en este caso. Y si vemos, en la primera me traerá en lo que es, aquí tenemos más simplificado, lo que tenemos todos los datos, sacado el promedio, tendríamos todos los datos distintos y su promedio. En este caso sería el tercero. El tercero sería el distinct, serían todos los datos distintos. En este caso también podemos hacer algo que uno de los usos también posee. Por ejemplo, podemos usar el ACB y ponerle un nombre a la columna para que tenga un nombre ese promedio. Y también podemos agregar otras funciones a sí mismas. Por ejemplo, round, quiero redondear este para que solo me muestre el valor, no me muestre los decimales, y solo me muestre 0 decimales. Otra manera de usarlo, también, que también cumple con la propiedad de where, es decir, solo me va a sacar el promedio de todos los valores que corresponden a ser mayores de 65. En este caso, como vemos aquí, todos los valores que corresponden a mayores de 65 de esta lista. Como vemos, solo los denota, todos básicamente. De esta lista, solo los mayores a 65 y solo van a sacar el promedio de solo estos valores. También, por ejemplo, hay múltiples usos que le podemos dar. Uno de estos podría usarse dentro de otras funciones. Podemos usar el propio ABG. Aquí lo que estamos haciendo es seleccionar toda la tabla de alumnos, pero estamos filtrando todos los datos donde la nota sea menor al promedio. Y me va a sacar todas las notas menores del promedio. Igual podemos hacer otra selección. Y podría funcionar igual mismo para lo que es el distinct. De igual manera, ahora en este caso solo saco las notas mayores que son al promedio distinto. Al menos que sacamos de distinto. Serían mayores a 70.28. Luego vamos a hacer una prueba que será agregar una nueva fila, bueno, una nueva columna, perdón, que se llamará falta esperado. Y esta fila lo que nos estará guardando sería el valor de cuántos puntos hacen falta para llegar a ese promedio o cuántos puntos tiene de más el alumno. Cuando yo lo corro y quiero venir e imprimir toda la tabla,
ir a imprimir toda la tabla, me traerás, me añadirá esta columna de falta esperado y me agregará estos dos valores. Ya vamos a ver cómo funciona. Estos dos valores lo que hacen es agregarme pues un table, ¿sí?, del select y lo va a hacer igual a dos llamados de APG, que saca primero lo que es el promedio total y le resta el valor de la nota que posee el alumno, el alumno específicamente también. De esta manera solo modificamos estos dos únicos datos. A este lo que quiere decir es que está 19 valores por arriba del promedio y este está 10 valores que hacen falta para llegar al promedio. Y no es la única forma de hacerlo, también lo que podemos hacer es usar una suma y un count, que sería lo mismo que hacer un promedio realmente más larga y por eso existe ese ABG. Y cuando estamos hablando de mínimo y máximo, estamos hablando de que usamos un select min y select máximo y solo nos traerá los valores mínimo y máximo de esa tabla. El valor mínimo es 46 y el máximo nota es 7. Igual podemos hacer un where para cada uno y lo curioso es que estas dos funcionan también para traer valores string en este caso. Bueno, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jesús Posadas. Voy a explicar un poco lo que son las funciones sum y count en SQL. Empezando con sum, esta función lo que hace es que nos devuelve la suma de los valores de una columna específica. Dichos valores deben ser numéricos, de lo contrario pues no podría ser la suma. Tenemos la tabla aquí previamente creada, todavía no le hemos ingresado datos. Vamos a ingresarlos. Ya los tenemos ahí. Bien, para sum usamos la palabra select, la función sum, entre paréntesis ponemos la columna de la cual queremos sacar el resultado o la suma y la tabla. Dios. Corremos, debería darnos el resultado de la suma de todos estos valores. Ahí está, 1070. Bien, si quisiéramos ser más específicos y por ejemplo solo sumar valores que fueron arriba de 250 o igual a 250, sería aquí la palabra where la columna donde es mayor igual a 250. Entonces nos debería dar el resultado de la suma de 250 y 350.50. Y ahí lo tenemos. Podríamos hacer otras combinaciones, por ejemplo, si quisiéramos multiplicar el precio por un porcentaje, digamos. Entonces, aquí en precio, por el punto 10, sería el 10% de la suma de estos valores. A esto, como podemos ver aquí, nos dice sin nombre de columna. A esto podríamos darle un nombre usando la palabra as y sería comisiones, por ejemplo. El porcentaje de comisiones. Corremos y ahí lo tenemos, 107.07. Bien, pasando a la función count. Esta lo que hace es que nos devuelve el número de filas de la consulta, es decir, el número de registros que cumplen con determinada condición. Es necesario recalcar que los valores nulos no los contabiliza. Para esta función siempre usamos select, count, paréntesis. Por defecto sería un asterisco y la tabla de la cual queremos saber cuántas filas tiene. Ok,
que sería pedidos. Corremos y son 5. Como podemos ver aquí son 5. Si quisiéramos, por ejemplo, saber en cuántas filas hay un cliente que se llame José, sería como lo mismo que en Zoom, con el where cliente nombre 1 igual a José. El resultado que nos debe arrojar debería ser 2, porque en 2 filas hay alguien que se llama José. Y ahí lo tenemos. Podríamos hacerlo de otra forma. Por ejemplo, si queremos select, ser más específicos, count, paréntesis, usando la palabra distinct, pondríamos la columna en la que queremos valores, cliente apellido 2, por ejemplo. Apellido 2 y la tabla pedidos. Corremos y como podemos ver nos devuelve 3, ya que previamente se dijo que los valores nulos no los agarra, no los contabiliza. Por lo tanto, apellido 2 solo tenemos 1, 2 y 3. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Yo les voy a hablar acerca de la cláusula goodbye. Primero pues vamos a ver qué es esta cláusula. Dice que la cláusula goodbye es la que te permite organizar las filas de una consulta en grupos. Los grupos pues están determinados por las columnas que se especifiquen, ¿verdad? Las columnas de la tabla que se especifiquen en la cláusula. Esta cláusula generalmente pues, se usa con funciones agregadas de SQL Server como Zoom, AVG, Wong, entre otras. La sintaxis para poder utilizar pues es muy sencilla. Select, seleccionamos el nombre de la columna que queremos. From, el nombre de la tabla de donde vamos a agrupar. Y la cláusula goodbye, ¿verdad? Goodbye y el nombre de la columna por el que queremos agrupar. Goodbye también se puede usar con algunos componentes opcionales como scoop, rollup y group incepts. Pues la extensión Q lo que hará pues es que generará subtotales para todas las combinaciones o todas las agrupaciones de las dimensiones especificadas, ¿verdad? Si agrupamos por ejemplo uno por departamento y cada departamento tiene un salario, lo que te mostrará el Q es el total o el subtotal de esa agrupación. Pues ya vamos a ver algunos ejemplos. Si n es el número de columnas enumeradas en el cubo, habrá 2n combinaciones de subtotales. Y lo mismo hace el rollup, pero de una manera distinta. Pues lo que hace la extensión rollup pues produce subtotales de un grupo de derecha a izquierda y un total general, ¿verdad? Si n es el número de columnas enumeradas o las que seleccionamos para agrupar, pues habrá n más 1 niveles de subtotales. Tienen básicamente el cube y el rollup, pues hacen básicamente la misma función, igual que el group incept. Pues si solo necesitamos algunos de estos niveles de subtotales, pues podemos utilizar la expresión group incept y especificar pues exactamente cuáles necesitamos, ahorrándonos el tener que calcular todo, ¿verdad? Entonces group incept lo que va a hacer básicamente es que vamos a setear o a seleccionar las que específicamente nosotros queremos. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza pues esta cláusula de goodbye. Bien, ahora pues les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo utilizar el goodbye. En este caso yo creé una base de datos que se llama empleado prueba
cree una tabla donde incluye el nombre del empleado, el departamento al que pertenece, la categoría al que pertenece el empleado y el salario que recibe ese empleado. Inserté algunos datos para poder utilizar la cláusula. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Nos pide que organicemos el total de los salarios por departamento. Bien, primero para obtener el total o la suma de algo, pues vamos a utilizar la función de agregado sum. Y lo que vamos a obtener pues es la suma de los salarios, o sea, de la columna salario. Y esto lo vamos a mostrar en pantalla como salario. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar la columna que queremos organizar. Vamos a hacer con la función de agregado, obtener la suma de los salarios y lo vamos a mostrar como salario de la tabla salarios agrupados por departamento, group by departamento. Entonces, esto es lo que lo va a hacer, pues, como solo hay dos departamentos, nos va a mostrar el departamento de IT y el departamento de venta y la suma total de los salarios de esos departamentos. Si quisiésemos organizar, aparte de organizarlos por departamento, por categoría, pues lo único que vamos a hacer es agregar la columna de categoría en las dos partes, primero en el select y luego en el group by. Y esto es lo que nos va a mostrar en pantalla, pues es eso, ¿verdad? Están agrupados primero por departamento y luego por categoría. Ahora, si queremos utilizar una función extra, en este caso cube, pues esto lo único que va a hacer es mostrar los subtotales de lo que nosotros le indiquemos. En este caso nos va a mostrar el subtotal de la suma de los salarios de la columna departamentos y también de la columna categoría. Si se fijan, es básicamente igual, ¿verdad? La escritura o la sintaxis de esto, solo que se le va a agregar la palabra reservada cube, ¿verdad? En este caso, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, para que lo noten, pues si se fijan, esto es lo que nos va a mostrar en pantalla. Nos agrega una fila extra donde nos muestra el subtotal, los subtotales de la suma, ¿verdad? Entonces, aparte de que esto nos va a mostrar subtotales por categoría, también nos va a mostrar el subtotal de la suma de todos los salarios y el subtotal por departamento. Rollup tiene una función también igual, ¿verdad? Que es mostrar subtotales, solo que en este caso Rollup lo que va a hacer, pues los va a organizar, pero no nos va a mostrar subtotales por cada categoría, los va a mostrar subtotales por cada departamento. Si se fijan, ya no es lo mismo, no es igual que Qt, que nos mostraba los subtotales por cada categoría. Este solo los va a mostrar subtotales por los departamentos. Y también nos va a mostrar igual, pues, que Qt, el total de la suma de todos los salarios. Ahora, grouping set, pues como decía en la teoría, lo que hace grouping set, pues es que nosotros específicamente le indicamos qué es lo que queremos ver, ¿verdad? O qué es lo que queremos que se muestre en pantalla. En este caso yo seleccioné categoría y departamento, solo para que vieran. Básicamente la sintaxis es igual, solo que ahora aquí vamos a agregar después del group by, pues grouping set, y el seteo que nosotros hicimos. Al ejecutar esta consulta, pues lo que los va a mostrar, se fijan, los va a primero mostrar el subtotal por departamento, luego los va a mostrar el subtotal de la suma de todos los salarios y por último los va a mostrar el subtotal por categoría, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros pedimos básicamente, y así es básicamente como se usa el group by. Si a nosotros nos pidieran obtener un promedio de salarios de las categorías, y pues que lo organizáramos o lo agrupáramos por categoría, que mostrara la categoría A y el promedio de salarios de esa categoría, lo único que vamos a hacer pues es utilizar la función de agregado ABG, que nuestro compañero nos va a explicar. Utilizar esta función para obtener el promedio de la columna salario, y esto mostrarlo como promedio salario y organizarlo por categoría. Entonces esto nos va a quedar pues básicamente así, ¿va? Las categorías por las que nosotros decidimos agrupar y el promedio de salario por cada categoría. Y básicamente es esta la función de group by, ¿verdad? Agrupamiento. Recordar que a group by también se puede utilizar con varias funciones de agregado, como zoom, en este caso que yo utilice zoom, utilice ABG, también se puede utilizar quant, entre otras, ¿verdad?
Y eso es lo que hace GroupBy.